Este video me encanta. Hola, hola, bienvenido una vez más a mi canal de YouTube, a un nuevo video. Este video es uno de mis favoritos, entonces espero que lo disfruten. Para los que no me conocen, yo soy Isa por ahí. Hace más de un año que vivo viajando. Empecé con una mochila, salí desde Colombia, soy colombiana, y en el camino se sumó la clandestina, que es una Chevrolet N300, que también es nuestro hogar. Digo nuestro porque viajo con mi pareja Ricky. A ver, lo mostramos. Hola. Bueno, ahí está Ricky. Y nada, sin más preámbulos, empecemos este video. Hoy les vengo a contar un proyecto súper bacano. Cada vez que yo veo gente echada para adelante que quiere cumplir su sueño, me parece increíble, me emociona. Y ese es el caso de Ale y Feli. Ale y Feli tienen un proyecto que se llama Un Día a la Vez, y en ese proyecto van a viajar por todo el mundo en un camión. Sí, como lo vieron en el título del video, en ese camión van a viajar. Hicieron una casita espectacular dentro del camión y eso es lo que les vengo a mostrar hoy a ustedes. Un camión tour. Ale y Feli son de Pereira, muy cerquita a la tierra donde yo nací, Manizales. Entonces nada, les voy a ceder la palabra a más de 5.000 kilómetros de distancia. Yo estoy en Argentina, ellos en Colombia. Ale y Feli, adelante, sigan ustedes. Hola Isa, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, no sé en qué momento nos están viendo en este momento. Muchas gracias. Te queremos agradecer por invitarnos, por hacernos parte de tu canal. Nosotros somos Alejandra y Felipe del canal Un Día a la Vez. ¿Qué es Un Día a la Vez, Alejandra? Bueno, Un Día a la Vez nace de nuestro deseo de tener una vida más tranquila. Nosotros pensamos que la vida es mucho más que enfrascarse en una rutina de un trabajo de sol a sol, las responsabilidades del hogar, entre muchas otras cosas. Nosotros creemos que la vida se trata de disfrutarla, y para nosotros disfrutar la vida es viajar, conocer lugares, personas, servir si tenemos la oportunidad de hacerlo, y creemos que este es el medio perfecto para lograr. Y en este momento estamos recorriendo todo nuestro país, Colombia, mientras que abren las fronteras. O sea, apenas abran fronteras, Alejandra y yo estamos saliendo del país. Pero por ahora vamos a ir mostrando los lugares más lindos y más atractivos de nuestro país, Colombia. Entonces, para poder llevar a cabo todo ese sueño, lo vamos a hacer en nuestra casa rodante que hemos fabricado los dos. Entonces, Isa, te queremos pedir que nos acompañes a conocer nuestro proyecto. Bueno amigos, el camioncito. Todo lo que ustedes pueden ver ahí lo hicimos nosotros mismos. La carrocería, en nuestro canal estamos mostrando cómo hicimos todo el sistema del camión. Este tanque que están viendo aquí abajo es el tanque de aguas negras. Tiene poquitas ventanas por el tema de seguridad, y porque pues igual el camioncito tiene aire acondicionado, entonces pues no hay problema. Aquí en la parte de atrás del camión, entonces tenemos los cilindros de gas, el agua, tenemos un tanque con diésel, tenemos la llanta de repuesto. Pues bueno, esta partecita aquí nos falta pues como terminarla. Aquí está el cuarto de máquinas, tenemos el cuarto de máquinas, tenemos esta bomba roja, nos permite succionar agua de los ríos, pasa por unos filtros y entra limpia al carro. La siguiente bomba que ustedes ven allá es la bomba automática de presión del camión. Y tenemos aquí el calentador de agua. La parte de atrás, aquí tenemos el desfogue. Esta es la parte de adelante, aquí donde viajamos con la perrita. No se comunica, no pudimos hacer que se comunicara esto con la parte del habitáculo. No nos lo permitió la concesionaria, porque si no perdíamos como la garantía del vehículo. Bueno, entonces vamos a conocer el interior. Bueno, estas escaleritas son retráctiles.
ellas se suben y quedan completamente rectas y paralelas a la carrocería. Bueno, entonces vamos a conocer el interior. Bienvenidos. Bueno, estamos aquí ubicados en la parte de la cocina y el comedor. Aquí entonces ustedes pueden ver lo que es el comedor con su mesa. Tiene dos muebles muy cómodos. En la parte de allí caben 2 personas, aquí una. En este mueble tenemos un espacio de almacenamiento que es donde por el momento guardamos los zapatos. Tenemos un televisor. Aquí hay espacio para almacenamiento, que pues por el momento, como solo estamos saliendo los fines de semana, estamos utilizando este como el lugar para guardar nuestra ropa, ya que es más cómodo aquí que en la parte de atrás, como van a ver ahorita. Por acá hay más espacio de almacenamiento, ya con cosas de cocina. Aquí en esta parte es como una especie de cajoncito en donde por el momento estamos guardando libros, algunos juegos para entretenernos cuando salimos. Está la nevera, que tiene muy buen almacenamiento, tiene refrigerador, congelador, y aquí ya es como la parte principal de la cocina. El lavaplatos, la estufa con 4 puestos. En este lugar hay almacenamiento para víveres y condimentos, igual que en la parte de enseguida. La estufa cuenta con su extractor, tenemos microondas y aquí tenemos el horno. Por acá hay más espacio de almacenamiento para los cubiertos, todos los utensilios de cocina. Y por aquí tenemos las ollas, sartenes, tablas para picar y demás. Bueno, en esta área tenemos lo que es el lavaplatos, que cuenta con varias ventajas. Primero, tenemos una llave que nos proporciona agua potable. Y aquí tenemos el almacenamiento del jabón para los platos y demás utensilios. Esto es muy cómodo porque no tenemos nada aquí por fuera suelto, sino que él va ahí fijo. Y cuando queremos cocinar, pues como el mesón es más bien como pequeño, entonces lo que hicimos fue que se conectara con esa otra parte del mesón. Y entonces levantamos esta mesita y ya entonces nos queda un lugar más grande. Allí en este espacito que ustedes ven, ese huequito que ve con un poquitico de desorden ahí guardado, ahí va la lavadora y la secadora del camión. Pues para no tener que estarnos estresando, pues que buscando dónde lavar la ropa, el camión cuenta con lavadora y secadora eléctrica. Bueno, les muestro un poquitico sobre el sistema eléctrico del camión. Funciona con un sistema de 2000 vatios. Por medio de un inversor, trabaja a 110, y aquí en la parte de arriba contamos con una batería de litio. Todavía el sistema no está totalmente terminado, pero entonces ya hemos estado haciendo muchas pruebas, funciona perfecto. Pero es que ustedes ven como este cable aquí es porque le estaba haciendo apenas la prueba cómo funcionaba con el generador y pues los otros elementos eléctricos del camión. Como pueden observar, en este espacio tenemos 2 ventanas. Cada ventana cuenta con su mosquitero para impedir que se entren los bichitos del exterior, aunque pues en este caso hay unas abejitas que se entraron por la puerta. Y acá tenemos lo que es la persiana para tener un poco de privacidad y evitar el paso de luz. Listo, entonces los invito a que sigamos al siguiente espacio, que es el área del baño. En esta parte tenemos la ducha. La ducha cuenta con agua caliente, tenemos una pequeña ventanita allí que nos permite la entrada de aire para que se sequen las toallas, que eso es un gran inconveniente en este tipo de vehículos. Tenemos 2 opciones, que es la teleducha, esta que vemos aquí, o la ducha normal. Y esta es la puerta para poderse bañar.
En este espacio ya tenemos lo que es la batería sanitaria y el lavamanos. Tenemos un sanitario que la verdad le costó muchos dolores de cabeza a mi esposo. Tuvo que mandar a hacer la taza del sanitario, nos tocó mandarla a fabricar en resina, porque pues yo no quería un sistema de baño seco, yo quería pues como un sistema tradicional, pues como funcional de las casas. Entonces lo que hicimos es que mandé a fabricar un baño en resina para que tuviera como la misma función del inodoro, y con la diferencia es que el tanque de agua es ese que ustedes ven en la parte de arriba. Bueno, en esta parte tenemos un mueble de almacenamiento. Aquí podemos almacenar el jabón líquido, este es el lavamanos, y acá tenemos más espacio de almacenamiento, y también cuenta con su puerta. Este espacio tiene una ventaja, y es que si tú quieres tener más espacio en esta área, puedes cerrar la puerta de la habitación, esta puerta, y te queda un baño mucho más amplio y también independiente. Otra de las partes que no hemos terminado es esta parte que ustedes ven abajo. Ese es el sistema de aire acondicionado del camión. Pues apenas nos llegó hace muy poquitico, y como ya estamos pues haciendo como viajes, no hemos como tenido el tiempo de organizarlo, pero ese es el sistema de aire acondicionado del camión. Y bienvenidos a nuestro cuarto. Bueno, aquí como pueden ver, este es el lugar donde nosotros descansamos. Tenemos una cama doble de 1.40 por 1.90. Acá tenemos lo que será nuestro closet, donde guardaremos toda nuestra ropa. Ahí por el momento tenemos las chaquetas de invierno. En esta parte tenemos un extractor que nos permite la entrada de aire en algunos momentos. Está el televisor. Y aquí este espacio no lo hemos terminado, está sin terminar. Esto va a tener una modificación porque nos dimos cuenta que allí tiene un problema. Una pequeña falla de ingeniería. Cuando se le hizo esta pestaña no tuvimos en cuenta esta puerta, entonces no está abriendo por completo. Entonces ya tenemos en mente otro diseño, pero aquí estará ubicado lo que es el lugar donde vamos a guardar todas las cosas de cuidado personal. Entonces allí tenemos los tomas para que cargue el celular Alejandra, y acá tenemos el tomo para que yo pueda cargar el celular mío. El camión cuenta con 3 claraboyas que están sin terminar. Aquí todo nos tocó inventárnoslo porque aquí no se consigue nada de eso, e importarlas salían demasiado costosas, entonces nos tocó pues como inventárnoslas. Y bueno, eso es todo. Este es nuestro pequeño lugar. Isa, muchísimas gracias por habernos dado esta oportunidad de mostrarles nuestro proyecto, a ustedes por acompañarnos hasta aquí, y les pedimos que nos sigan acompañando en esta aventura. Se les manda un gran abrazo, se les quiere muchísimo. Gracias por apoyarnos, gracias por apoyar a todos esos hermanos colombianos que están teniendo este mismo sueño de ir a darle la vuelta al mundo. Esperamos que también nos sigan acompañando. Se les quiere muchísimo, un gran abrazo y hasta pronto. Adiós. Espero que les haya encantado este video. Muy prontamente vamos a hacer un van tour de la clandestina, un poco más humilde, pero también es una forma muy válida de viajar. Y no se les olvide seguir a Un Día a la Vez, es un proyecto muy bonito. Y también no se les olvide seguirnos a nosotros en mi canal de YouTube, Isa por ahí. Muchas gracias, un abrazo, chao chao.